Bendiciones, mis amados hermanos. Es un gozo y un gusto poder estar una vez más aquí con ustedes en esta preciosa y hermosa tarde que Dios nos brinda. Damos gracias a Dios por esta oportunidad y este privilegio, ¿verdad?, que Él me da para poder participar a través de este programa y poder llegar a sus vidas a través de la palabra y también a través de este medio. También doy gracias a Dios por la vida de nuestro pastor, quien también nos da la oportunidad de poder participar. Pero sobre todo también gracias a Dios por este privilegio, porque para mí es un privilegio poder compartir acerca de la palabra, acerca de la escritura y exponer la verdad. Desde luego, no es imponer la palabra, no es imponer la verdad de ninguna manera, solo exponemos una gran verdad, ¿verdad? Porque hablamos de la escritura y la Biblia, amados hermanos, es la palabra o es la verdad absoluta. Bien, amados hermanos, quiero invitarle a hacer una oración para poder continuar con este programa, ¿verdad? Y con el tema que nos han dado, la apologética de la iglesia o la apología de la iglesia. Sobre ese tema, ¿verdad? Hemos venido conversando y han conversado cada uno de nuestros consiervos, a quienes también bendecimos, ¿verdad? A cada uno de los pastores que estamos bajo en la cobertura de nuestro pastor Agustín, ¿verdad? Reciban bendiciones, pastores, y saludos y abrazos. Bien, Padre, te doy gracias en esta hora, amado Dios que estás en los cielos. Gracias, Padre, por este privilegio que usted me da de poder participar en este programa, amado Dios. Gracias, Padre, por esta preciosa oportunidad. Ahora, Padre, yo le pido que me ayude, que me auxilie, que yo pueda, Señor, exponer esta palabra, Señor Jesús, que usted ha preparado, Padre Santo, para su iglesia, para su pueblo, para su amada, oh Dios. Prepara nuestros corazones que podamos recibir esta palabra, Señor, que no solamente la oigamos, Padre, sino que la podamos recibir en nuestros corazones. Quite todo estorbo, quite todo obstáculo, todo aquello que se opone, Señor, oh Dios, para que podamos recibir, Padre Santo, esa palabra de vida, esa palabra de fe, Señor, esa palabra de esperanza, Señor, y que realmente podamos ser edificados a través de esta palabra, Señor. Ayúdenos, oh Dios de Israel. Hoy se lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que es sobre todo nombre, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Padre Santo. Amén, amén y amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a tratar de conversar y tratar de trasladarle a su corazón, amados hermanos, un tema que yo estoy convencido, ¿verdad?, que es un tema que para este tiempo, amados hermanos, no es casualidad, ¿verdad?, que toquemos este tema, sino que realmente, amados hermanos, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito para ir dándonos la palabra, para ir revelando la palabra al tiempo, ¿verdad? Y al tiempo, amados hermanos, y creo que es un buen tiempo para tocar este tema, amados hermanos, acerca de la apología de la iglesia. Amados hermanos, no solo es un buen tiempo, sino que es necesario. Entonces, amados hermanos, sobre eso yo quiero ir introduciéndome un poco. No quiero exponer mucho acerca de la apologética, porque la apología o la apologética, amados hermanos, está enfocado en expresar una gran verdad y defender la verdad, amados hermanos. Y nosotros como cristianos, si hay algo que tenemos que aprender, es precisamente, amados hermanos, a defender lo que se nos ha enseñado, a defender lo que creemos, amados hermanos, desde luego, a defender nuestras convicciones. Entonces, amados hermanos, a eso yo quiero hablarle un poquitito acerca de defendiendo la verdad. La verdad, y hay una imagen, hay un soldado con una espada que sin lugar a dudas se está defendiendo, ¿verdad? Y quiero empezar a exponerle esto, amados hermanos, en Éxodo capítulo 20, verso 3 al 5. Nosotros siempre vamos a tener que expresar la verdad, le guste a quien no le guste, amados hermanos.
Se oponga quien se oponga, se enoje con quien se enoje, pero la verdad es la verdad, y nuestra responsabilidad como pastores, como iglesia, amados hermanos, es exponer la verdad y aplicarla desde luego, ¿verdad? Y aunque a muchos no les va a gustar, con esto no estoy tratando de agredir a nadie, no de ninguna manera, solo voy a dar este verso, amados hermanos, con el fin de tratar de explicar un poquitito a lo que se refiere la apologética, porque la apologética es esto, ¿verdad? Oponerse al error, oponerse al engaño, sino que defender la verdad, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, Éxodo 23 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto a muchos no les gusta. No te harás ídolo ni semejanza de alguna de lo que está en la arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Entonces, ¿qué es la apologética? La apologética, amados hermanos, se tiene que suscribir en lo que ya está escrito, en lo que ya está establecido, en aquello que Dios, amados hermanos, ha establecido, sin tener que buscarle el lado, ¿verdad?, que a alguien le agrade. O sea, no es así. Si ya está escrito, es que está escrito. Si así lo dice la Biblia, es que así lo dice la Biblia, amados hermanos. Yo sé que a esto a algunos no les gusta, porque aquí no, de ídolos o de idolatría, no solamente lo podemos ver por el lado de algunas imágenes, sino que también lo podemos ver por el lado de personas, salmistas, pastores, apóstoles, profetas, amados hermanos, que a quien nosotros, hay gente, ¿verdad?, que pues usted me entiende, ¿verdad? Amados hermanos, ahora no estoy tratando de molestar a nadie, pero yo creo que tenemos que entender algunas cosas que el Señor ha establecido. Son principios, son mandamientos, son estatutos, son decretos, y que son inamovibles. Y los principios de Dios son inamovibles, amados hermanos. Y esa es una gran verdad. Y hemos entrado a un tiempo, amados hermanos, donde ustedes y yo, amados hermanos, tenemos que defender la verdad. Tenemos que estar, amados hermanos, suscritos en la verdad, porque hay mucha gente enseñando, desafortunadamente, ¿verdad?, o tristemente, enseñando cosas antibíblicas que no tienen precisamente fundamento bíblico, que no tienen un principio de Dios ni principio bíblico. Y nosotros como iglesia de Cristo, tenemos que oponernos a todo ello. Aunque a veces uno se mete en dificultades, y claro, uno no busca problemas, uno no busca tener dificultades, pero nosotros tenemos que oponernos al error, tenemos que oponernos a lo falso, a la mentira, al engaño que está siendo influenciado por parte de las tinieblas. Y la iglesia de Cristo se tiene que oponer a todo ello y no aceptar el error y no aceptar el engaño que en este tiempo se está cultivando, amados hermanos, de una manera exagerada, por decirlo así. El engaño está creciendo, el error, amados hermanos, cada día se multiplica más. Y tal pareciera como que la verdad no quiere sobresalir, pero nosotros que conocemos la verdad nos tenemos que oponer a todo aquello falso que se está levantando en contra de la iglesia y en contra del evangelio. Y hoy más que nunca, ustedes y yo tenemos que defender nuestra fe. Hoy más que nunca, ustedes y yo tenemos que defender esa verdad. Esa verdad que ya ha sido sembrada en nuestros corazones, que estamos convencidos, amados hermanos, que la palabra es veraz, que la palabra es verdad, que la palabra ha sido dictada por Dios a través y escrita por sus siervos, amados hermanos, y sobre esa palabra nosotros tenemos que continuar avanzando. Y no aceptar el engaño ni el error de otros, ¿verdad? Aunque a veces ahí nos metemos en dificultades, pero que Dios nos ayude. Entonces, amados hermanos, después de esto quiero ir entrando al tema. Y quiero empezar por conversar aquí. Lo falso va paralelo a la verdad. Eso es, ¿cómo le diré? Lo asombroso, ¿verdad?
que a medida que avanza la verdad, también lo falso, lo erróneo, también va avanzando juntamente con la verdad, para poder contrarrestar la verdad, pero la verdad siempre sale adelante. La verdad siempre sale vencedora, por decirlo así. ¿Cuántas veces el enemigo no ha tratado de detener la verdad? ¿Cuántas veces el enemigo no ha tratado de estorbar a la verdad? ¿Cuántas veces el enemigo se ha opuesto a la verdad? Pero déjeme decirle algo, Dios siempre ha salido adelante, amados hermanos. La verdad siempre ha salido adelante, la verdad al final ha podido manifestar que algunas personas están mal o han estado mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la verdad siempre sobresale, amados hermanos. Lo interesante aquí es que lo falso, ¿verdad? O lo erróneo va paralelo a la verdad. Y hoy en este tiempo que ustedes y yo estamos viviendo, que sabemos que son últimos tiempos, que Cristo está pronto a venir, la venida de nuestro Señor Jesucristo o el arrebatamiento de la iglesia que está pronto a darse, también, amados hermanos, hay una influencia terrible por parte del pecado, del error, ¿verdad? Para evitar que algunos sean arrebatados, para evitar que algunos sean transformados. Que Dios nos guarde y nos ayude, amados hermanos. Quiero leer Judas capítulo 1, verso 3 al 4. Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros, exhortándolos a contender ardientemente por la fe. Fíjese, amado hermano, la instrucción del apóstol Judas. Porque él está dando una instrucción, amados hermanos, está tratando de exponer algo, amados hermanos, donde nosotros tenemos que entender claramente que ha llegado el tiempo donde nosotros tenemos que tener una posición, donde tenemos que pararnos firmes, amados hermanos, y tratar de contrarrestar el error, tratar de contrarrestar el engaño, la mentira, lo falso, amados hermanos, para evitar ser contaminados o para evitar que la iglesia sea contaminada, amados hermanos, porque hay una influencia de parte de las tinieblas. Babilonia, que es la fuente de contaminación, está tratando, amados hermanos, de influenciar no solamente a la iglesia. Sabemos que al mundo lo está influenciando, amados hermanos. Sabemos que el mundo está siendo influenciado cada día por Babilonia, amados hermanos, por esa hueste, por esa potestad. Pero no solamente el mundo, sino también la iglesia, amados hermanos. Babilonia está tratando de contaminar a la iglesia. Y entonces es ahí, amados hermanos, donde el apóstol Judas, amados hermanos, trata o está exponiendo precisamente, o nos está invitando a que ustedes y yo, o la iglesia de Cristo, se levante con una actitud, amados hermanos, con una actitud defensiva a través de la palabra. Fíjese lo que le estoy diciendo, con una actitud defensiva a través de la palabra. Esto es importante que lo entendamos, amados hermanos, porque para poder defender la verdad es necesario que cada uno de nosotros, amados hermanos, podamos defendernos a la luz de la verdad, a la luz de la palabra. Esto no es con argumentos humanos, no es con pensamientos humanos, amados hermanos. No, de ninguna manera es así. Tiene que ser a través de la palabra y como la palabra nos los indica. Entonces el apóstol está tratando de trasladar a nuestras vidas que cada uno de nosotros se tiene que levantar con una actitud defensiva a través de la verdad. Dice, contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. ¿Quiénes santos? Nosotros, la iglesia de Cristo. Verso 4. Pues, y dice por qué.
En los versos que acabamos de leer dice que contendamos, que nos levantemos con una actitud defensiva. Con una actitud defensiva, amados hermanos, con la verdad y con la palabra. Verso 4. Y nos dice por qué nos tenemos que levantar con una actitud defensiva, amados hermanos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Fíjese, amado hermano, ahí ya el apóstol nos está aclarando el por qué tenemos que empezar a levantarnos con una actitud defensiva a través de la verdad y a través de la palabra. Porque se han levantado personas, amados hermanos, que con un nombre, por decirlo así, o que se han puesto un nombre y que ahora están enseñando, pero que no están enseñando a la luz de la verdad, y que nosotros como iglesia de Cristo nos tenemos que oponer a ello. No podemos aceptar, no podemos permitir que algunas cosas lleguen a, bueno, es difícil evitar que lleguen, ¿verdad? Pero lo que sí podemos hacer es no aceptarlas, amados hermanos. Eso es importante y eso es lo que el apóstol trata de trasladar a nuestro corazón. Dice, porque hay gente, hay personas, por decirlo así. Él dice aquí, impíos que convierten, gente que sabe y que conoce algunas cosas de Dios, pero que las empiezan a transgiversar y luego las empiezan a enseñar, y algunas personas pues han caído desafortunadamente en el error de algunas personas. Tengamos cuidado, amados hermanos. Por eso es que le puse ahí al principio que lo falso va paralelo a la verdad. Y es increíble, amados hermanos, pero bueno, está pasando y va a seguir pasando, ¿verdad? Porque sabemos que hemos llegado a tiempos finales. Cristo viene pronto. Avancemos otro poquitito. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 13 al 15, siguiendo la temática que le acabo de dar ahorita, que lo falso va paralelo a la verdad. Pues no son más que falsos apóstoles y engañadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Fíjese, hay un disfraz. ¿Qué es un disfraz? Es tratar de reflejar algo que uno no es, ¿verdad? O tratar de ser algo que uno realmente no es, ¿verdad? Entonces estos personajes aparentan solamente, ¿verdad?, ser siervos de Dios, ser servidores del Señor o ser seguidores de Cristo, pero realmente solamente están ocupando ese nombre, ¿verdad? Están ocupando el evangelio como un disfraz para poder engañar a la gente, para poder seducirla, amados hermanos, y hasta defraudarlas, ¿verdad? Pero entonces es ahí donde nosotros debemos de tener cuidado, tener muchísimo cuidado, amados hermanos. Según ahí mismo, verso 14, lo cual dice no es nada raro. O sea que en este tiempo parecería como que lo falso a nosotros no nos debe, amados hermanos, de impactar. ¿Por qué se equivocó? ¿Por qué él tomó una decisión? ¿Por qué él se movió? ¿Por qué él se fue? No, amados hermanos, el apóstol Pablo, fíjese lo que le está diciendo a la iglesia de los Corintios. Primero le está diciendo que hay falsos apóstoles y engañadores y que se disfrazan, o se aparentan ser, usan el nombre, usan el evangelio. Hay quienes hasta usan el ministerio, ¿verdad? No estoy tratando de molestar a nadie, solo estoy tratando de explicar, amados hermanos, lo que nos han encomendado que enseñemos hoy, amados hermanos, y que nos tenemos que oponer al error y al engaño, ¿verdad? Que en este tiempo ha crecido de una manera extraordinaria, sorprendente, amados hermanos. Entonces en el verso 14 dice, lo cual no es nada raro, ya que el propio Satanás se disfraza de ángel de luz. Entonces a nosotros no nos debe de sorprender que surja esto y que surja aquello. Claro, no estoy diciendo que lo vamos a aceptar porque está surgiendo, que nos tenemos que oponer. No falta quien diga una cosa, no falta quien se vaya, no falta quien se mueva, no falta quien deje de creer en lo que ya se le enseñó.
Entonces como que el apóstol nos está advirtiendo diciendo, hey, esto va a ser normal en algún tiempo. Y déjeme decirle que en este tiempo hay cosas que se están volviendo normales. Pero el que yo le diga que se estén volviendo normales, no quiero decir que las tengamos que aceptar en la iglesia. Espero me esté dando a entender, amados hermanos. Porque no va a faltar quien deje de creer en la cobertura. Espero no molestar a nadie. No falta quien deje de creer en la autoridad. Pero nosotros tenemos que seguir enseñando la verdad. Aparentemente, nosotros tenemos que seguir hablando de cobertura. Nosotros tenemos que seguir hablando de reconocer una autoridad, amados hermanos. Y si se apartan, bueno, que Dios los bendiga. Tampoco nos podemos quedar, amados hermanos, con odio, ¿verdad? No se trata de eso. Espero me esté dando a entender hoy. Porque estamos caminando paralelo al error, amados hermanos. Estamos caminando paralelo a lo falso. O sea, la verdad va paralelo a lo falso, amados hermanos. Y esto se va a dar. Como hay muchas cosas que ahorita están surgiendo allá afuera, ¿verdad? Que la gente está aceptando y que nosotros no podemos aceptar. Aunque nos quieran obligar, no las podemos aceptar. Entonces espero me esté dando a entender, porque va a haber gente que va a dejar de creer. Hay quienes van a dejar de creer en el velo. Pero ¿qué hacemos? Seguir enseñando del velo. No porque a alguien no le guste usar el velo, ya no vamos. No, nosotros tenemos que seguir enseñando. Espero me esté dando a entender. Le digo esto porque lo falso va paralelo a la verdad. Leamos otro poquitito, verso 15. Por eso resulta muy natural que sus servidores también se disfracen de defensores de la justicia, pero terminarán con sus hechos como sus hechos merecen. Fíjese lo que dice esta escritura. O sea, amado, como dice la escritura, por eso resulta muy natural que sus servidores también se disfracen de defensores de la justicia, de la verdad. Aparentemente ellos van a decir que ellos tienen la razón, que ellos tienen la verdad, pero al final, amados hermanos, sabemos que va a salir a luz la verdad. Y la verdad va a manifestar que algunos están en error. No estoy tratando de molestar a nadie. Solo estoy tratando de explicar lo que estamos viviendo en este tiempo, ustedes y yo, amados hermanos. Aleluya, sigamos avanzando, dele la gloria al Señor ahí en su casita. Damos gracias a Dios por esta oportunidad, aunque ya nos volvieron a recluir, ¿verdad? Pero pues la palabra sigue llegando a nuestras vidas. Eso es una bendición. Fíjese, aquí hay una historia que quiero tocarla un poquito. Conversión de Samaria. Evangelio de Juan capítulo 4 verso 39 al 42, versión Biblia de las Américas. Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron, fíjese. Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él. ¿En quién? En Jesucristo. Y fíjese por qué creyeron. Por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, él me dijo todo lo que yo he hecho. Y aquí usted sabe que antes de este verso, nuestro amado Jesucristo tuvo una conversación con esta mujer que se le conoce la mujer samaritana, amados hermanos, y que tenía un montón de conflictos, y que ellos tenían conflictos con los judíos, amados hermanos, porque ellos no se llevaban eso ahí mismo lo dice. Entonces los samaritanos decían que que sus padres les habían enseñado que se tenía que adorar en el monte, y los judíos decían que en Jerusalén. Una contienda ahí, amados hermanos. Pero llega Jesús y tiene un trato con este personaje, amados hermanos, y empieza a conversar con él, ¿verdad? El Señor Jesús conversando con esta mujer, amados hermanos, y llegan al punto, a un momento donde el Señor Jesús le declara una verdad a esta mujer, el cómo ella vivía. El Señor Jesús no la acusó, no la condenó. Por eso es que debemos de tener cuidado, amados hermanos, ustedes y yo, cuando exponemos una verdad o tratamos, ¿verdad?, de contrarrestar un error o un engaño de parte de alguien, ¿verdad? Debemos de tener muchísimo cuidado, porque no se trata de pelear, no se trata de contender. Y desde luego, si alguien no quiere aceptar la verdad, bueno,
no lo vamos a obligar a que la acepte, ¿verdad? Yo creo que marcar una distancia, hay que ser sabios, marcar una distancia y decir que el Señor te bendiga y que Dios te ayude y que algún día realmente la verdad pueda llegar a tu vida. Porque no podemos decir que le vaya mal. Es que le va a ir mal porque ahora hizo eso. No es así tampoco, amados hermanos. Si una verdad que la iglesia de Cristo debe de tener es el amor. Y esa es una gran verdad, amados hermanos. Y si algo que debe de ser la iglesia es bendecir y amar. Independientemente cómo nos traten otras personas, nosotros tenemos que amar y tenemos que bendecir. Espero me esté dando a entender, amados hermanos, porque a veces porque pensamos que tenemos la verdad, agredimos, insultamos, ofendemos, hablamos mal de él, ¿verdad? Y aparte, y ahorita con todos los medios que tenemos, y aquí ya me ven problemas, y con los medios ahora que tenemos, publicamos cosas que no debemos de publicar. Esa publicación, amados hermanos, manifiesta nuestra inmadurez. A través de esa publicación estamos manifestando nuestro enojo, nuestro odio hacia cierta persona que nos ofendió. Y a eso le podemos llamar verdad. Eso no se puede llamar verdad, hermanos. Por eso es que debemos de tener. A mí me llamó la atención esto y Dios me llevó a esto, ¿verdad? Y yo creo que aquí ya me metí en problemas. Y de aquella, fíjese, creyeron. Jesús tuvo, en otras palabras, según leyendo este pasaje, amados hermanos, se lo voy a tratar de explicar con la ayuda. Jesús era enemigo de los enemigos. Eso es lo que está tratando de decir esta mujer, amados hermanos. Porque ustedes y yo, dice, nunca nos hemos podido ir. Judíos y samaritanos no se llevan. Entonces, ¿qué eran? Pero Jesús no estaba ahí como enemigo. Jesús estaba ahí como salvador, como ayudador, como alguien que podía perdonarle y cambiar a su vida. Fíjese qué interesante es esto. Hay que tener mucho cuidado, amados hermanos, el cómo exponemos a veces la verdad. Y yo espero, ¿verdad?, no molestar a nadie con lo que dije hace un momento acerca de los medios. Yo solo le digo que tengamos cuidado. Si alguien ya hizo algo, bueno, o si ya no cree en la cobertura, ¿qué podemos hacer, amados hermanos? No lo podemos obligar. Solo hay que orar porque Dios lo ayude, que venga un día una palabra de revelación sobre su vida y diga, bueno, sigamos adelante, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que seguir. Nosotros que tenemos que seguir exponiendo la verdad. Y dice aquí la mujer samaritana, él me dijo todo lo que yo he hecho. Y es extraordinario cómo esta mujer pudo conquistar, ¿verdad?, parte de una ciudad, amados hermanos, solamente con lo que le había dicho el Señor. Pero Jesús ya no se presentó como enemigo, como amigo. Y eso debe ser una verdad que debe de estar en nosotros, amén. Bueno, hay que tener parámetros también ahí, espero me dé a entender. Y muchos más creyeron por su palabra. Fíjese nada más que qué extraordinario es esto, amén. Y muchos más creyeron por su palabra, amén. Ya el verso 41 me brinqué un verso, ¿verdad? El otro verso anterior es cuando le invitaron a que se quedase en Samaria. Entonces Jesús empieza a predicar, amados hermanos, y muchos más, dice, creyeron por su palabra y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído. Y sabemos que este es en verdad, fíjese nada más, y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Y ese, amado hermano, qué extraordinario es esto. O sea, esto a mí me asombra, ¿verdad? Es impresionante lo que el Señor Jesucristo hace al tener un trato con este personaje. Entonces, amados hermanos, ¿qué nos corresponde a nosotros? Convencer, sí, convencer. Convencer a aquellos que están en el error, convencer a aquellos que se equivocaron, convencer a aquellos que se están equivocando también, amados hermanos. Porque algo que también tenemos que entender es lo que le acabo de decir. Lo falso va paralelo a la verdad.
Entonces más de alguno va a ser atrapado por ese engaño, por ese error, por esa falsedad. Pero nosotros, amados hermanos, lo tenemos que ayudar. Tenemos que ponernos, amados hermanos, pararnos y ayudarle a entender, claro, si es que quiere saber, ¿verdad? Y si no se deja, bueno, pues yo creo que tenemos que decirle al Señor, ahí hay que clamar a Dios y decir: Señor, está en tus manos y ten piedad y ten misericordia. Tampoco podemos decir: no, Señor, castígalo y que le vaya mal. No, eso no puede ser así. Porque resulta que aquellos que están en error o cayeron en el engaño del enemigo, amados hermanos, parecería que se convierten en nuestros enemigos. Pero eso no nos da el derecho a que nosotros les deseemos que a ellos les vaya mal, sino al contrario. Si se les puede ayudar, hay que ayudarles. Jesús llegó a Samaria para ayudarlos. Había un problema, usted ya lo ha leído. Eran enemigos. Pero Jesús llegó y los sacó del error. Qué impresionante es esto. Que Dios nos ayude a nosotros y nos dé sabiduría, amados hermanos, para que podamos ayudar a otros a salir del error, a salir del engaño. Y no contender con ellos, sino al contrario, ayudarles, así como Jesús le ayudó a Samaria, y no agarrarnos al tú por tú, ¿verdad? Donde o agredir de ninguna manera. La Biblia dice en Proverbios capítulo 15 verso 1 que la blanda respuesta calma la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, amados hermanos, si alguien se equivocó, alguien cayó en un error o está cayendo en un error, bueno, ¿verdad? Hay que ser pacientes, ¿verdad? Sobre todo amor, amados hermanos, para que aquellos que están en el error o cayeron en un error, ¿verdad? O fueron engañados por el enemigo, amados hermanos, podamos rescatarlos y podamos ayudarlos y que se vuelvan al camino de la verdad, que es Cristo Jesús. Porque Jesucristo dice: yo soy el camino y la verdad. Entonces se vuelvan a Cristo. Y muchos estamos expuestos a ser engañados, pero el que alguien sea engañado, amados hermanos, alguien haya sido engañado, no quiere decir que nosotros lo vamos a agredir. No, de ninguna manera. Que Dios nos dé sabiduría, que a mí me dé sabiduría también, para poder ayudar a aquellos que están en un error. Que Dios nos ayude en este tiempo, amados hermanos, porque la verdad va paralelo al falso y nos pueden incluso, ¿verdad? El error de alguien nos puede afectar a nosotros, ¿verdad? Que Dios nos guarde de ello. Si alguien se equivoca, que a nosotros pues seamos sabios y seamos maduros y no caigamos en el juego del enemigo. A veces el enemigo solo provoca algunas cosas y al final caemos. Tengamos cuidado. Y los que ya cayeron en error, pues ayudémoslo, amados hermanos. Ayudémoslo, porque eso es importantísimo. Porque la iglesia de Cristo, la que tiene la verdad, está para ayudar a los que no tienen la verdad. Está para ayudar a los que ya cayeron en un error, y aparte, hermanos, ¿quién no se equivoca? Sí, yo tengo rajaduras y tengo pies de barro. Nos equivocamos, amados hermanos. Solo hay que tener cuidado con lo que decimos, y como hace un rato le dije, hasta con lo que publicamos. Amén. Porque a veces lo que publicamos a través de los medios solo manifiesta nuestra inmadurez, nuestro resentimiento hacia alguien, ¿verdad? Nuestra ira y nuestro odio hacia alguien, amados hermanos. Tengamos mucho cuidado con ello, ¿verdad? Y con la gente que no conoce a Dios, pues que algún día Dios les pueda revelar la verdad y puedan venir al conocimiento de la verdad. Sigamos leyendo otro poquitito, amados hermanos, y aquí sí sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Veamos cómo nuestro amado Jesucristo llegó. Sigamos leyendo. Defendiendo la veracidad del evangelio. Fíjense nada más, amados hermanos, de algo que nosotros tenemos que hacer es defender la verdad, amados hermanos.
aunque a veces cuesta, porque a veces hay quienes se enojan, hay quienes se molestan, hay a quienes no les agrada, amados hermanos, pero a nosotros solo nos corresponde hablar la verdad, hablar la verdad. Y el cristiano tiene que entender que a veces se le va a tener que exhortar, que a veces se le va a tener que llamar la atención, porque ese es un error que a veces cometemos algunos, que pensamos que ya no, nadie nos debe de decir nada, y no es así. Y cuando uno lee la Biblia en Apocalipsis capítulo 3, el Señor Jesucristo le dijo a esta iglesia, a la iglesia de la Odisea, le dice: yo castigo y reprendo a todo aquel que amo. Entonces, si Él nos ama, en esa verdad está incluida el exhorto, está incluida la reprensión. Hay que asimilarlo, amados hermanos, defendiendo la veracidad del Evangelio. Romanos 3:4. De ninguna manera Dios es siempre veraz, aunque todo hombre sea mentiroso. O sea, ¿quién va a tener siempre la verdad? Dios. ¿Quién tiene la verdad? Dios. ¿Quién dice la verdad? Dios. ¿Quién anuncia la verdad? Dios, aunque a mí no me guste. Sí, amados hermanos, es lo que está diciendo aquí. De ninguna manera Dios es siempre verdad, aunque todo hombre sea mentiroso. O sea, ¿quién tiene la verdad? Es Dios. ¿Quién dice la verdad? Dios. ¿Quién anuncia la verdad? Dios. Aunque a veces a nosotros no nos guste. Si Dios dice que nos tenemos que sujetar, vamos a sujetarlos. Si Dios dice que tenemos que reconocer una casa, vamos a reconocer una casa. Si Dios dice que tenemos que reconocer una cobertura, vamos a reconocer una cobertura. Porque ahorita el error de este tiempo es que muchos ya no quieren cobertura, ya no se quieren sujetar, ya no quieren reconocer una autoridad. Pero ¿quién tiene la razón? Dios. Porque la cobertura es bíblico. No nos podemos oponer a ello. El reconocer, el sujetarnos, el someternos a una autoridad es bíblico, amados hermanos. Es más, si ahorita suspendimos los servicios presenciales, es porque nos tenemos que sujetar a la autoridad. Tito lo dice en el capítulo 3. Dice: y enséñales a que se sometan, se sujeten a toda autoridad terrenal. Fíjese. Entonces, amados hermanos, es lo que tenemos que enseñar. Porque algunos podrían, los pastores tienen, no es miedo, no es miedo. Si hay quienes tenemos que ser ejemplo, precisamente de la iglesia. Si tenemos la verdad, vamos a ser ejemplo. Y los que no, bueno, no me voy a meter. Sigamos leyendo. De ninguna manera Dios siempre es veraz, aunque todo hombre sea mentiroso. Ya le dije, Dios siempre tiene la verdad. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y salgas airoso cuando seas juzgado. Dice nada más. Eso nos va a ayudar demasiado. Leamos, estamos viendo, defendiendo la veracidad del Evangelio. Mateo capítulo 4, verso 8 al 10, amados hermanos. Aquí vemos a nuestro amado Jesucristo otra vez defendiendo y se defendió, ¿verdad? Con una actitud, ¿verdad? Amados hermanos, no agresiva de ninguna manera, pero sí, amados hermanos, defensiva. Amén. La verdad contra el error. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. El enemigo, la mentira contra la verdad, por decirlo así. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo, y solo a Él servirás. Fíjese, amado hermano. El enemigo trató de atrapar a nuestro amado Jesucristo, seducirlo, pero el Señor simple y sencillamente se puso a la defensiva, sí, claro, con la verdad, con la palabra. Aquí es luz contra luz, luz contra luz, verdad contra verdad, palabra contra palabra. Amén. Entonces, eso es impresionante. Si en este tiempo nosotros tenemos que ayudar a otros que han caído en el error, debe de ser con la palabra, no con lo que uno piensa, no es con lo que uno cree, con lo que uno se imagina, ¿verdad? Estoy hablando humanamente, ¿sí?
porque creemos en Jesucristo. Yo dije, no es con lo que uno cree, como uno cree humanamente, porque a veces humanamente creemos que tenemos la verdad y no es así. Tenemos que creer a lo que está escrito. Espero no causarle confusión en lo que acabo de decir, porque queremos arreglar las cosas nosotros mismos y no bajo la dirección de Dios. Es a lo que me refiero cuando digo no como uno cree humanamente, sino que hay que dejarnos guiar de parte de Dios. Sigamos avanzando. Posiciones del cristiano ante el error. Posiciones del cristiano ante el error. ¿Cómo tenemos que pararnos? ¿Verdad? ¿Cómo debe ser nuestra posición? Tenemos que estar firmes, amados hermanos, inamovibles ante los ataques del error que vienen a nuestras vidas o que llegan a nuestras vidas. ¿Cuál va a ser nuestra posición? Rechazarlas, no ceder a ellas. Nosotros debemos de tener nuestras convicciones firmes y bien claras. Y cuando nosotros tengamos eso bien, todo firme y claro, amados hermanos, difícilmente vamos a poder ceder al error. Y esa debe ser una de nuestras posiciones. Y quiero leer aquí un poco de la Biblia, que ya el tiempo ya me avanzó, aleluya. No me había fijado. Posición del cristiano ante el error. Segunda de Samuel, capítulo 23, verso 11 al 12. Después de él fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían concentrado en tropa donde había un terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido de los filisteos. Hermano, fíjese quiénes eran. Y usted ya conoce eso, lo que significa filisteo, ¿verdad? Es un pueblo, una nación, como eran en los enemigos acérrimos del pueblo Israel, que incluso Israel estuvo bajo el dominio de los filisteos, amados hermanos. Era un pueblo pagano. O sea, ¿y cómo tenemos que estar nosotros? ¿Cuál debe ser nuestra posición ante lo pagano? Ante lo mundano, amados hermanos, ante lo que está surgiendo allá afuera cada día, nuevas leyes, nos tenemos que oponer a ella, pararnos firmes, no doblegarnos, amados hermanos, que sin lugar a dudas Dios nos va a respaldar y nos va a dar la victoria, como aquí dice, verso 12, pero él se puso, ¿quién? Sama, ¿verdad? Un valiente de David, se llamaba Sama. Pero él se puso en medio del terreno, lo defendió e hirió a los filisteos, y el Señor concedió una gran victoria. Fíjese, amado hermano, qué extraordinario es cuando ustedes y yo entendemos nuestra posición, nuestro lugar, amados hermanos, y nos paramos firmes y nos oponemos al error, al engaño, a la mentira, a lo falso. Dios nos va a dar victoria. Dios es el que se va a manifestar. Dios va a convencer al que se equivocó. Dios va a convencer al que se está equivocando. Yo solamente me tengo que parar firme, amados hermanos. Tengo que tomar mi lugar, mi posición. Aleluya, seguir enseñando la verdad, seguir predicando la verdad, amados hermanos. Seguir diciendo que Dios es la verdad. Seguir enseñando que solo Dios tiene la verdad. Esa debe ser nuestra posición. Y cuando lo hagamos así, entonces Dios se va a encargar de ayudar a los demás. Amén. Aquellos que se están equivocando, va a venir la luz de Dios, les va a revelar y van a entender que se equivocaron y se van a volver a meter al evangelio. Amén. Porque yo creo que ese debe ser el deseo de todo pastor, ¿verdad? Que nadie se pierda, que nadie se vaya al mundo, ¿verdad? Y si alguien se equivocó, pues que se vuelva, aleluya, pidiéndole, rogándole al Señor, ten piedad, ten misericordia, Señor, convéncelo, las cosas no son así, el enemigo va a afectar su vida, ¿verdad? Ponernos a favor de ellos, aun cuando a veces nos hayan lastimado y nos hayan herido, ¿verdad? Que Dios nos dé sabiduría. Pero él se puso en medio del terreno, lo defendió y hirió a los filisteos. Fíjese, dice que habían huido, ¿verdad? El pueblo huyó. ¿Eso qué quiere decir? Que se acobardaron, ¿verdad? No quisieron hacer frente al enemigo, pero uno sí se paró frente.
Y nosotros como la iglesia, si por la verdad que está en nosotros, y si otros se equivocaron, hay que pararnos firmes. Esa es nuestra posición. Pararnos ahí, no movernos, no movernos. Si aquel se movió y huyó, bueno, que Dios lo ayude. Sigamos avanzando otro poquitito. Tenemos que estar firmes. Aquí puse unas cosas, ¿verdad? Por decirlo así. Tenemos que, nuestra posición, amados hermanos, es ir en contra del aborto. Nosotros no podemos aceptar el aborto. Eso es un asesinato, es un pecado de crimen, intervenir, amados hermanos, un embarazo, eso es un pecado. Dios lo condena, amados hermanos, y nosotros tenemos que oponernos a ello. ¿Sí? Matrimonios del mismo sexo, nos oponemos también. No acusamos ni andamos persiguiendo a nadie, ni andamos condenando a nadie, pero sí nos oponemos a ello. Si alguien quiere hacer con su vida, adelante, ¿verdad? Pero que no quieran que uno también lo haga. Eso no es así. Por eso es que tenemos que tener nuestra posición ya, estar bien definidos, amados hermanos. Fiestas paganas. Nos oponemos rotundamente a las fiestas paganas, amados hermanos, por no ser más claro, ¿verdad? Porque no vaya a ofender a alguien en este mes, ¿verdad? Amados hermanos, porque la Biblia no menciona ello. Amén. Sí, leamos otro poquitito ya para finalizar. Aleluya. O ir casi finalizando con la ayuda del Señor. Colosenses capítulo 2, versos 7 al 8. Firmemente arraigados, estamos hablando de nuestra posición ante el error, firmemente arraigados y edificados en Él, ¿en quién? En el Señor, en Dios, por decirlo así, y confirmados en vuestra fe. Que nuestra fe sea inamovible. Yo sé que a veces el enemigo ejerce una influencia en nosotros, metiéndonos duda a través de la incredulidad, amados hermanos, pero sobre todo ello hay que pedirle a Dios ayuda para que nos podamos mantener firmes y fieles en aquello que creemos y hemos creído, y me estoy refiriendo a la verdad. Tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Verso 8, aleluya. Mirad que nadie os haga cautivos, fíjese, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Amados hermanos, estamos viviendo en un tiempo donde el ser humano, ¿verdad?, cada día está buscando la manera y ha encontrado la manera, amados hermanos, de promover ciertas fiestas, eventos, amados hermanos, y que al final los terminan relacionándolas con Dios, pero realmente Dios no tiene nada que ver con ellos. Por eso aquí dice, según la tradición de los hombres. Sí, no Cristo, no Dios, amén, no conforme a la voluntad de Dios, sino que eso es algo negativo. Esa es una influencia de parte de las tinieblas, ¿verdad? Por eso es que dice, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Entonces aquí nosotros debemos de tener cuidado, amados hermanos, ¿sí?, con respecto a lo que estamos haciendo o está haciendo la gente, ¿verdad? De tener cuidado, de tener un parámetro, amados hermanos, ¿verdad? Y saber hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no podemos llegar. O sea, eso lo tenemos que aprender, amados hermanos. O sea, eso no, debemos de tener muchísimo cuidado en este tiempo, porque ¿para qué? Para que esa verdad que está en nosotros no se vea ensuciada y no se vea manchada. Esa verdad que está en nosotros no sea contaminada, amados hermanos, por la tradición de los hombres o por las tradiciones del mundo, amados hermanos, que definitivamente no tienen nada que ver con Cristo. Defendamos la verdad, amados hermanos, ¿sí? Ayudemos a los que han caído en el error.
en lo que les podamos ayudar. Si dejaron de creer en algo, bueno, tratemos, ¿verdad?, de que se vuelvan a la verdad, se vuelvan a meter al evangelio, amados hermanos, y que Dios los ayude. Pero actuemos con amor, con misericordia, con compasión, con ternura, con mansedumbre, amados hermanos. No seamos agresivos. A lo mejor alguien que ya no cree en algo, ¿verdad?, o en lo que se ha enseñado o hemos enseñado ustedes y yo, amados pastores, ya no cree ahora, ¿verdad? Que tratemos de no agredirlos, ¿verdad? Como le decía hace un rato, Proverbios 15:1, que la blanda respuesta calma la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Seamos misericordiosos, seamos compasivos, ¿verdad? A lo mejor nos hirió, pero bueno, ¿verdad? Solamente tenemos que ayudarles. Que para eso nos han llamado, nos han dado un lugar, una posición, hablando de pastores, para ayudar a otros. Amén. Para ayudar a otros. Nos pusieron en un pueblo, amados hermanos, ¿verdad?, imperfecto. Pero también recuerden que también nosotros somos imperfectos. No somos perfectos. O sea, al frente un imperfecto para ayudar a otro imperfecto, pero que estamos sobre la verdad. Desde luego, espero me haya dado a entender en esto y no me hayan malinterpretado algunos. Aleluya. Y si no, pues ya que el Señor por ahí les revele. Aleluya. Entonces, hermanos, como dice en Mateo capítulo 11, verso 29, el Señor Jesús dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, practiquemos esto, amados hermanos. Sigamos hablando de la verdad, defendamos la verdad, como le acabo de decir, nuestra posición. ¿Cuál es la posición del cristiano ante el error? O sea, todo ello, ¿verdad? Así como Sama se paró en medio, defendió las lentejas, amén, aleluya, y aún ayudó al pueblo. Entonces, amados hermanos, hasta aquí llego y esperemos que esta palabra sea de bendición para su vida. Si por ahí dije algo, aleluya, que a lo mejor ofendió a alguien, le pido me disculpe, no es así, ¿verdad? No tratamos de agredir a nadie, pero solamente estamos exponiendo la verdad y la palabra de nuestro bendito Dios. Amén. Padre, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Bendice a cada uno de mis hermanos que están allá en sus casas. Bendice a cada uno de tus siervos, Padre. A tus siervos los bendigo. Enviamos una palabra de vida, de esperanza. Oh Dios de Israel, enviamos una palabra de bendición sobre tu iglesia, Padre Santo. Una palabra de fe, palabra de verdad y de esperanza. Oh Dios de Israel, en el nombre poderoso de Jesús. Oh Dios, te doy gracias por este privilegio que usted me da, Señor. Gracias, Padre Santo, que tu luz, que tu palabra, tu verdad cada día resplandezca aún más en nuestras vidas, resplandezca más, Padre Santo, en tu iglesia, Señor. Gracias te doy, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bendiciones, mis amados hermanos, y abrazos para todos. Les amamos en el amor de Cristo y que Dios me los bendiga y me los guarde. Abrazos.